Capítulo 8. La prueba de la fe. Quisiera que leyéramos un versículo en 1 de Pedro 1:7. Dice, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Quiero compartirles sobre la prueba de la fe. La Biblia nos revela que no puede haber fe sin que ésta sea probada. Toda fe tiene que ser probada. La fe debe pasar por la prueba debido a las razones que discutiremos. Razones por las cuales la fe debe ser probada. Para que podamos crecer. Dios prueba nuestra fe a fin de que podamos crecer. Ningún cristiano puede crecer si su fe no ha sido sometida a prueba. La fe de todo cristiano que está creciendo debe ser puesta a prueba. Puedo decir con toda certeza que la fe de todo creyente debe ser probada. La fe solo puede crecer por medio de la prueba. La única forma en que Dios nos ayuda a crecer es probando nuestra fe. Podemos acercarnos a Dios y recibir toda su gracia por medio de la fe. Una vez que nuestra fe sea probada, creceremos espontáneamente. Para satisfacer a Dios. Dios prueba nuestra fe, no solo para que crezcamos, sino también para hallar satisfacción. Nadie que haya creído en el Señor y haya recibido su gracia puede evitar la prueba de la fe. La prueba de la fe tiene como fin demostrarnos que nuestra fe es genuina. Solamente la fe genuina satisface a Dios. Una fe que haya sido aprobada glorifica el nombre de Dios. El nombre de Dios es glorificado en este mundo mediante una fe aprobada. Si al pasar por tribulaciones, persecuciones, obstáculos y obscuridad, seguimos creyendo y permanecemos firmes después de todas estas pruebas, tendremos la fe que glorifica el nombre de Dios. Para hacer callar a Satanás. Dios prueba nuestra fe, no solo con el propósito de que crezcamos o de hallar satisfacción para sí, sino también para hacer callar a Satanás, pues nuestra fe que es aprobada lo hace así. Satanás no va a aceptar tan fácilmente que hayamos creído, y tampoco nos permitirá decir que hemos recibido aquello en lo que hemos creído. Él siempre vendrá para engañarnos y molestarnos. Cuando nuestra fe haya sido puesta a prueba, Dios lo dejará sin ninguna excusa. Al ver que no le cedemos terreno, tendrá que retroceder. Mientras Satanás logre engañarnos, él nos detendrá y no nos dejará en paz. Si lo permitimos, hasta nos quitará la bendición de Dios. Él no nos soltará hasta no haber agotado todos los recursos. Dios tiene que probar nuestra fe a fin de cerrarle la boca a Satanás, para que podamos ayudar a otros. Otra razón por la que Dios prueba nuestra fe es que así podamos ayudar a los demás. Una fe que no haya pasado por la prueba no puede ayudar a otros. Solamente cuando nuestra fe es probada, pueden otros recibir ayuda de nuestra parte. Si un hombre ha creído, pero su fe no ha sido probada, su fe no es confiable. Satanás no puede hacer nada en contra de una fe que ha sido genuinamente probada. Él no puede sacudir esa fe. Solamente esta fe le ayudará a la iglesia. Hermanos y hermanas, la fe que ha sido probada es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. La relación entre la prueba de nuestra fe y la victoria. Veamos ahora la relación que existe entre la prueba de nuestra fe y la victoria. Dios desea poner a prueba nuestra fe para asegurarse de que sea una fe verdadera. La fe genuina perdura, pero la fe que no dura mucho no es fe en absoluto. La fe genuina siempre dura un largo tiempo. Seguirá creyendo después de 3 días, 1 mes, 1 año, 10 años y hasta 50 años. La fe genuina puede vencer 1, 5 o 10 obstáculos y seguirá creyendo aún después de ser probada 1 vez, 5 veces o 7 veces. La fe que es efímera, que se derrumba o se desvanece después de una leve sacudida, no es fe en absoluto. La fe es perdurable.
En la Biblia podemos ver que vencer depende de creer en la palabra de Dios. Dios dice que su Hijo es nuestra vida, nuestra cabeza, nuestra victoria, nuestra santificación y nuestro poder. Sabemos que Él llevó nuestras cargas y se responsabilizó de todos nuestros asuntos. Sabemos que Él nos da perseverancia y mansedumbre, y que Él abastece nuestro interior de todo lo que necesitamos. Damos gracias y alabamos al Señor, porque sabemos esto y lo creemos, pero esta fe necesita pasar por la prueba. Un hermano me dijo esta mañana, ya lo solté todo y creo. Debería de experimentar la victoria. Pero al regresar a casa en bicicleta, después de la reunión de ayer, un anciano se tropezó conmigo y caí enfrente de una tienda. Aunque no le dije nada, me enojé mucho. ¿Qué me sucedió? Ya lo había soltado todo. Había reconocido que no podía lograr nada y había creído en Cristo como mi victoria. ¿Por qué volví a tener ira? Yo creí que no me volvería a enojar. Hermanos y hermanas, hay dos explicaciones para esto. La victoria no implica que hayamos sido enmendados. Después de haber vencido y dejado de pecar por 1, 2, 3, 4 o 5 semanas, uno llega a pensar que es bueno, que ha mejorado y que ha madurado. Es posible que comience a valorarse y a gloriarse en sí mismo. Por lo tanto, Dios lo pondrá a prueba y hará que caiga para que usted pueda ver que no ha cambiado nada. Si logra perseverar en algo, no es porque haya mejorado, sino porque ha sido intercambiado. El Señor ha perseverado en lugar de usted. Si cree haberse corregido, sin duda caerá. Debe entender que si hay alguna perseverancia, es Cristo quien persevera en usted. Si en usted hay alguna mansedumbre, es Cristo quien es manso en usted. Si en usted hay alguna santidad, esa santidad es Cristo. No importa cuánto tiempo haya vencido, usted seguirá siendo usted y nunca cambiará. Watchman Nee será siempre Watchman Nee. Después de 50 años seguirá siendo Watchman Nee. Una vez que se haya ido la gracia, lo único que quedará será Watchman Nee. Doy gracias al Señor y lo alabo porque la victoria es Cristo y no tiene nada que ver con nosotros. Yo todavía puedo caer en pecado. No he cambiado en absoluto. Unos misioneros de la misión al interior de la China, en Chifu, me preguntaron una vez cuál era la diferencia entre una enmienda y un intercambio. Le dije que de no ser por la gracia, Pablo, Juan y Pedro solo habrían sido pecadores. Estos habrían sido como cualquier otro hombre si se les hubiera quitado la gracia. Si se le quita la gracia a una persona, viene a ser igual que los ladrones y las prostitutas de las calles. La gracia significa que Cristo nos reemplaza, no que hayamos tenido alguna mejoría. Un himno tiene una línea que dice, cada vez que mi corazón se eleva, cuán cerca estoy de caer. Esto es cierto. Hermanos y hermanas, debemos darnos cuenta de que todavía seguimos siendo los mismos. No hemos cambiado en nada. ¿Cuál es más confiable, la palabra de Dios o nuestra experiencia? Es muy fácil creer en la experiencia propia. A veces nos preguntamos cómo nosotros, siendo tan débiles, derrotados y malhumorados, podemos vencer. Al contemplar nuestra experiencia, concluimos que la palabra de Dios no puede ser cierta. Pero hermanos y hermanas, ¿cuál es más digna de fiar? ¿La palabra de Dios o nuestra experiencia? Mientras yo estaba en Chifu, la esposa del hermano Witness Lee vino a verme y me dijo que ya se había rendido y había creído plenamente que el Señor era su victoria. Ella había entrado en la experiencia de vencer, pero se lamentó diciendo, mi victoria es de corta duración. Después de una semana he vuelto a ser derrotada. Mis 2 niños me provocan constantemente y no logro ser paciente con ellos. En los últimos 2 o 3 días fui derrotada una vez más. ¿Qué me sucedió? Le pregunté si Cristo había cambiado y ella respondió que no. Luego le pregunté si la palabra de Dios había cambiado y de nuevo me dijo que no. Entonces le dije, puesto que Cristo no ha cambiado, ni tampoco su palabra, ¿por qué no ha experimentado usted la victoria? Ella dijo que su experiencia no era lo que ella pensaba que debería ser.
Le dije, suponga que su hijo sale a la calle y un desconocido le dice, usted no es hijo de su madre, sino que lo compraron por 20 centavos en la tienda donde se venden hierbas. Él viene y le pregunta, madre, ¿soy hijo tuyo o fui comprado en el herbolario por 20 centavos? Alguien me dijo en la calle que tú me compraste. Seguramente usted le diría, tú eres hijo de mis entrañas. No creas lo que otros te digan. Suponga que él vuelve a salir y se encuentra al mismo hombre de nuevo. Y éste le dice lo mismo y le añade, yo estaba allí cuando tu madre te compró. Si su hijo viene y le pregunta una vez más, usted le diría, hijo, ¿acaso no crees en mis palabras? Suponga que al salir de nuevo, su hijo se encontrara con el mismo hombre y éste le pregunta, ¿ya le preguntaste a tu madre? Es cierto, ¿verdad? El día en que tu madre te compró por 20 centavos, no solo yo la vi, sino también aquel chofer y esta persona y aquella. Digamos que el desconocido nombra 10 o 20 testigos que le atestiguan a su hijo que él fue comprado por 20 centavos. Por un lado, su hijo tiene la palabra de usted que no necesita comprobación, pero por otro están las palabras de los desconocidos, el testimonio de 20 o 50 personas cuyas mentiras parecen estar basadas en evidencias sólidas. ¿Debe su hijo creer las palabras de su madre, que no requieren ninguna comprobación, o las mentiras de los desconocidos, que están llenas de pruebas? Suponga que su hijo regresa y le dice, madre, estas personas me demuestran con muchas evidencias que tú me compraste. Dime, ¿fui engendrado por ti o me compraste? Si él llega a decir esto, indudablemente usted le dirá, ¡qué hijo tan insensato! Hermana Lee, Dios también diría que usted es una hija insensata. Dios dice que el hijo de Él es la santidad, la vida y la victoria de usted. Lo que Dios haya dicho es lo que cuenta. Pero en el instante en que usted sale de su presencia, se pone nerviosa y dice, algo anda mal. Es evidente que no he vencido. Aunque Dios ha dicho que su hijo es mi santidad, esto no puede ser cierto porque la evidencia me muestra que no tengo ninguna santidad. Al decir esto, usted da a entender lo mismo que su hijo. Usted escoge creer en las mentiras de Satanás, que parecen estar llenas de evidencia, en lugar de declarar la palabra de Dios. Suponga que otros le dicen algo a su hijo para engañarlo, y él les contesta sonriendo, la palabra de mi madre es la que vale. Usted es un mentiroso. Suponga que sonríe y dice lo mismo cuando lo tratan de engañar una segunda vez, y que aún después de que lo tratan de engañar 10, 20 o 50 veces, le responde de la misma forma. Si hace esto, avergonzará al enemigo y será una gloria para su madre. Si Satanás viene y le pone a usted el sentimiento de que está fría, usted debe decirle que es victoriosa porque Cristo es su victoria. Si Satanás viene a provocarla, usted debe decirle que es victoriosa porque Cristo es su victoria. Debe declarar que las palabras de Satanás son mentira y que solo la palabra de Dios es verdad. Esto es fe. Y esta es la fe que es aprobada. Esta es la fe que glorifica el nombre de Dios. Si decimos que creemos con nuestros labios, pero nos retiramos llorando tan pronto somos probados, ¿dónde está nuestra fe? Tal fe es de corta duración. La fe genuina ciertamente debe pasar la prueba. Si usted admite la derrota tan pronto es probado, estará acabada. Hermanos y hermanas, cuando las pruebas vienen y nosotros proclamamos que la palabra de Dios es confiable y declaramos que la palabra de Jehová de los ejércitos permanece, que lo que Él ha dicho es lo que cuenta y que su palabra está establecida en los cielos para siempre, venceremos. La pregunta en realidad es, ¿a cuál palabra creeremos? Donde hay fe, las montañas tienen que moverse. Una hermana tenía el mismo problema que la hermana Lee.
Ella decía que había creído, pero que no podía vencer. Le dije que necesitábamos la fe que mueve montañas. Una fe que sucumbe ante la prueba más leve no es fe. ¿Qué es una fe grande? ¿Qué es una fe que mueve montañas? Una fe firme es una fe que mueve montañas. Una fe que mueve montañas no la detiene ningún obstáculo. Donde haya fe, los problemas tendrán que huir. Esta es la fe que mueve montañas. La fe y las montañas no pueden coexistir. Una de las dos tendrá que irse. Si las montañas permanecen, la fe tiene que irse. Si la fe permanece, las montañas tienen que quitarse. Cada prueba es una oportunidad para mover una montaña. Lo importante no es si hay pruebas o no. Lo que está en juego es el hecho de que cuando las montañas permanecen, la fe debe irse. Y cuando la fe permanece, las montañas deben irse. Entonces es crítico a quién le creemos, a los desconocidos o a Dios. Nada que se derrumbe ante la prueba es fe. Supongamos que un hermano aparentemente ha obtenido algunas victorias en cuanto a esto y no ha comprendido aún lo que es la victoria. Satanás le dirá: tú crees que has vencido, pero sigues derrotado. Has sido engañado. No existe la victoria. Hermanos y hermanas, si ustedes se dejan engañar, todo habrá acabado. Dios obra en conformidad con lo que usted cree. Recuerdo que en una ocasión estuve postrado en cama. Un hermano vino y me tomó el pulso y la temperatura. Tenía una fiebre muy alta y un pulso muy rápido. Algunas noches, antes de su visita, yo no había podido dormir. Parecía como si estuviera cerca de la muerte. Esa noche oré y en la tarde del día siguiente el Señor me habló. Él escuchó mi oración y me mostró Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Pensé que necesitaba descansar, pero estuve más inquieto que nunca. Cuando el hermano volvió a tomarme la temperatura, había subido y mi pulso se había acelerado aún más. Satanás estaba trabajando arduamente y no se demoró en venir a asediarme y decirme: ¿qué clase de promesa es esta? Dios te prometió que vivirías, pero es obvio que no estás mejorando. Las palabras de Satanás parecían muy lógicas. En ese momento, el Señor me dio 2 versículos. El primero fue Jonás 2:8, que dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Jonás dijo estas palabras mientras estaba en el vientre del gran pez. Todas las circunstancias y condiciones externas son vanidad. El segundo versículo fue Juan 17:17. Tu palabra es verdad. Dios dice que su palabra es verdad y que todo lo demás es vanidad. Si la palabra de Dios es verdad, mi temperatura, mi ritmo cardíaco y mi insomnio debían ser falsos. Por tanto, inmediatamente le di gracias al Señor y le dije: Romanos 8:11 es verdad, y todos estos síntomas son falsos. Esto fue lo que decidí creer, y así lo declaré. En la tarde, mi fiebre había desaparecido y mi pulso se había normalizado. En la noche pude volver a dormir. La fe verdadera solo cree en la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, esta es la prueba de la fe. ¿Cuál es la fe verdadera? La fe verdadera es la que solo cree en la palabra de Dios, y no en la experiencia propia, ni en los sentimientos, ni en las condiciones adversas. ¡Aleluya! Solo la palabra de Dios es verdadera. Si las circunstancias y la experiencia concuerdan con la palabra de Dios, le damos gracias y lo alabamos. Pero si no, de todos modos solamente la palabra de Dios permanece. Todo lo que contradiga la palabra de Dios es falso. Satanás puede aseverar: dices haber vencido, pero observa y verás que sigues siendo igual de corrupto que antes. ¿Qué te hace decir que has vencido? Usted puede decirle a Satanás:
Es cierto que todavía soy el mismo, nunca podré cambiar, pero Dios dice que Cristo es mi santidad, mi vida y mi victoria. Satanás le dirá que usted sigue siendo corrupto, débil e impuro, pero la palabra de Dios es verdadera. Las palabras de Satanás son mentira. Solo la palabra de Dios es veraz. Aprendí una lección en Chifu. Un día la señorita Fishbaker y yo estábamos orando a Dios pidiendo dones específicos. Yo oraba pidiendo fe y ella oraba pidiendo el don de sanar. Después de orar por 15 minutos, ambos recibimos los dones. En la noche fuimos a la reunión y la hermana Ann me dijo que una hermana que vivía en la planta baja del salón de la reunión estaba perdiendo la razón. Dicha hermana solía tener ataques 1 o 2 veces al mes, pero últimamente los ataques se habían vuelto más frecuentes. Después de la reunión a las 10:30 de la noche, regresé a casa. En el camino, me puse a pensar qué sucedería si la hermana tuviera otro ataque en ese momento, estando sola. Después de despedirme de los hermanos, me vino a la mente 1 de Pedro 1:7, la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Dije para mis adentros, que así sea. Si la fe tiene que ser probada, que lo sea. Al día siguiente, invité a la señorita Fishbaker a que me acompañara a visitar a la hermana enferma. Por supuesto, habría podido ir solo, pero la señorita Fishbaker acababa de recibir el don de sanidad y yo el don de fe. ¿Por qué no aplicarlos a esta situación? Cuando invité a la señorita Fishbaker, ella se mostró un poco indecisa y dijo que primero oraría. Después de orar, decidió acompañarme. Al llegar, nos enteramos de que la paciente acababa de quedarse dormida. El hermano Shi, que era médico, dijo que debíamos esperar hasta que despertara. Nos dijo que humanamente no había nada que se pudiera hacer. El barco de la señorita Fishbaker salía a las 11:30 de la mañana. Estuvimos esperando hasta las 10:50, cuando nos dejaron entrar. Yo le dije unas pocas palabras a la hermana enferma. Tenía los pelos de punta como una persona que había perdido la razón. Pero damos gracias y alabanzas al Señor. Oré por 1 o 2 minutos y el Señor me dio la fe. Me sentí fortalecido en fe y comencé a alabar al Señor. Luego 2 hermanos y una hermana hicieron una corta oración, pero no estaban en el fluir del Espíritu tanto como nosotros. Luego, como ya era hora, tuve que llevar a la señorita Fishbaker a su barco. Cuando regresé del puerto, la hermana estaba otra vez llorando, riéndose y dando gritos, y a los pocos minutos se desmayó. Nadie pudo hacer nada. Supe en ese momento que su fe estaba siendo probada. El médico me llevó aparte y me dijo, hermano, ore por ella ahora mismo. Como doctor, no puedo hacer nada por ella. Le dije que no había necesidad de orar. Me reí y dije, Satanás, puedes intentarlo de nuevo. Puedes intentar todo lo que quieras. La hermana estaba fuera de sí y yo también actuaba como si estuviera loco. Ella gritaba dentro de la casa y yo gritaba afuera. Ella continuó así hasta las 3:30 y yo seguía haciendo lo mismo hasta esa misma hora. Al final me vino la fe. A las 4 de la tarde yo tenía que ir a una reunión. Le dije al doctor Shi que no la molestara ni tratara de hacer nada, que solo debía dejar que Satanás hiciera todo lo que pudiera. Cuando Dios dice algo, ya está hecho. Él nunca juega bromas con nosotros. En la noche el doctor Shi vino y me dijo que la hermana se estaba recuperando. A la mañana siguiente me dijo que ya estaba normal. Yo sabía que tendría otras recaídas, porque la fe de algunos hermanos todavía necesitaba ser probada. La hermana enferma se ponía bien como por 1 hora. En la tarde tuvo otra recaída y el doctor Shi vino a preguntarme qué debía hacer. Me arrodillé para orar, pero no recibí ninguna palabra. Parecía como si mi fe no pudiera levantarse. En ese momento, Satanás vino inmediatamente y me dijo, «Trata de reírte una vez más. Ayer te reías tanto. ¿Por qué no tratas de reírte otra vez?» Parecía que la fe me hubiera abandonado. Satanás estaba a mi lado diciendo, «Te podías reír ayer y ahora estás tan frío». Pero doy gracias al Señor y lo alabo. Una voz dentro de mí dijo,
Tu sentimiento puede haber cambiado. Ayer te podías reír y ahora estás frío, pero yo no he cambiado. Respondí, sí, el Señor no ha cambiado. E inmediatamente comencé a darle gracias al Señor y a alabarlo, diciendo, Señor, tú no has cambiado. El día anterior había creído en la palabra de Dios. Mi risa no había hecho que Dios fuera más confiable, como tampoco mi frialdad ni mi ausencia de risa lo hacían menos confiable. Así que solo alabé al Señor y dejé de orar. Esa noche, el doctor Shi me dijo que la hermana se había recuperado totalmente en cuanto a sus síntomas físicos. Al día siguiente, recobró la calma. ¡Aleluya! La palabra de Dios es confiable. Esta es la prueba de la fe. Hermanos y hermanas, siempre queremos ver resultados inmediatamente después que creemos. Queremos tener la experiencia tan pronto creemos. Pero, hermanos y hermanas, ¿no puede nuestra fe en Dios durar por 3 días o 3 meses? Si no podemos permanecer en la fe por 3 días o 3 meses, ¿dónde está nuestra fe? Ya dije antes y lo diré una vez más, el que creyese, no se apresure. Un día el Señor le dijo a sus discípulos que pasaran al otro lado. De repente vino una tormenta y las olas golpeaban contra la barca. La barca estaba por anegarse. El Señor Jesús estaba en la popa de la barca durmiendo sobre un cabezal. Cuando los discípulos lo despertaron, le dijeron, «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» El Señor, despertándose, reprendió al viento y al mar. ¿Qué dijo después de esto? Marcos 4:40 dice, ¿cómo no tenéis fe? Y Mateo dice, hombres de poca fe, 8:26. Muchas oraciones desesperadas no son otra cosa que una señal de incredulidad. Si hay fe, uno puede estar firme. El Señor nos ha pedido que pasemos al otro lado. Él no nos dijo que fuéramos al fondo del mar. Él dio una orden y no importa si el viento arrecia o las olas se levantan. Mire si la barca se hundirá o no. Si no hay fe, saldremos corriendo tan pronto venga la prueba. Pero si hay fe, podremos permanecer firmes cuando venga la prueba. Una fe pequeña escapará cuando vea venir las pruebas, pero una fe grande permanecerá firme ante ellas. Firmes del lado de la fe. Una vez, una persona me regañó enojada. Cuanto más soportaba sus regaños, más persistía. En esa ocasión oré al Señor y le dije, Dios, dame perseverancia. Dame las fuerzas para soportar. De no ser así, perderé la paciencia. Si hoy me sucediera lo mismo, no estaría tan ansioso, sino que le diría a Satanás, a modo de broma, Satanás, puedes insultarme por la boca de los hombres. Veamos ahora si el Cristo que mora en mí puede ser afectado por tus injurias. No odio a los injuriadores, sino que los amo. Si actuamos de esta forma, Satanás no podrá hacer nada en contra nuestra. Hermanos y hermanas, demos gloria y alabanza al Señor. La victoria es Cristo y no nosotros. Si dependiera de nosotros, solo podríamos soportar hasta cierto punto. Si las injurias sobrepasan ese límite, perderíamos la paciencia. Pero si Cristo es la paciencia, ninguna tentación será demasiado grande para nosotros y ninguna prueba será demasiado difícil de soportar. Cuando nos mantenemos firmes del lado de la palabra de Dios y del lado de la fe, Satanás no puede hacernos nada. El Señor nos ha ordenado que pasemos al otro lado. Sin duda alguna, llegaremos al otro lado. No es nuestra palabra la que vale, sino la palabra de Dios, porque Dios es fiel. Por último, quisiera hacerles una pregunta. ¿Existe algún pecado que regresa continuamente y los ha estado molestando? Creo que sí. Cuando el Cristo que mora en nosotros nos guía en medio de la prueba, ¿quién está siendo probado en realidad? Cada vez que nos sobrevenga una prueba, no somos probados nosotros, sino Dios. Cuando nuestra fe es probada, el Hijo de Dios es probado. La fidelidad de Dios es puesta a prueba, no nosotros.
Toda prueba tiene como fin que se vea lo que Cristo puede hacer. Toda prueba es una prueba de la fidelidad de Dios. Creer es permanecer del lado de Dios y de su palabra, y no del de las circunstancias. Esto es lo que significa vencer. Satanás dice que somos impuros, mas nosotros decimos que Cristo es nuestra santidad. Satanás dice que somos orgullosos, mas nosotros decimos que Cristo es nuestra humildad. Satanás dice que hemos fracasado, mas nosotros decimos que Cristo es nuestra victoria. Podemos responder cualquier cosa que diga Satanás proclamando que Cristo es confiable y que su palabra es fidedigna. Esto es la fe, y esto es lo que da sustantividad a la palabra de Dios. ¡Aleluya! Cristo es victorioso. ¡Aleluya! Dios es fiel. ¡Aleluya! Su palabra es fidedigna. Hermanos y hermanas, no se olviden que la prueba de la fe no tardará mucho en venir. Inmediatamente después de haber experimentado la vida que vence, la tentación vendrá con más frecuencia que antes. Pero una vez que nuestra fe sea probada, otros recibirán de ello la ayuda y el beneficio. Después de que nuestra fe sea probada, el corazón de Dios quedará satisfecho y su nombre será glorificado. La boca de Satanás será callada y no nos podrá hacer nada. ¡Aleluya! Podemos confiar en la palabra de Dios. Agradecemos al Señor y le damos gracias. Cuando permanecemos con Dios, nada nos estorbará. Cuando nos posicionamos en la fe, no existe montaña que pueda permanecer inconmovible. La fe se especializa en mover montañas. Siempre que haya una montaña, la fe podrá moverla. ¡Aleluya! Dios es fiel. Y usted debe decirle al Señor: Señor Jesús, te amo. No me importa el mundo, no me importa mi futuro, ni mi hogar, ni mi familia. No me importa nada, solo me importas tú. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. Para los cristianos, ¿qué función tiene la ley? A fin de responder a esta pregunta, debemos entender lo que la ley no hace. En Gálatas 2:16, Pablo dice claramente: y sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Si la ley no fue para justificarnos, entonces, ¿para qué fue dada? De esto trata el mensaje de hoy en el Estudio Vida de Gálatas, que se titula La verdad del Evangelio. En este programa veremos cómo el apóstol Pablo sigue luchando para proteger a los creyentes gálatas de los falsos hermanos que se habían introducido y torcían la verdad del Evangelio en Cristo. Como acostumbramos, tenemos un invitado en el programa y en esta ocasión es José Ramón Asensio. Bienvenido al programa, José Ramón. Gracias por invitarme. José Ramón, en Gálatas 2, 5 y 14, Pablo habla de la verdad del Evangelio. La palabra verdad en estos versículos no se refiere a la doctrina o enseñanza del Evangelio. ¿Podría usted darnos entonces el trasfondo de estos versículos y también decirnos a qué se refiere la verdad del Evangelio? Bueno, el trasfondo es que los creyentes en las iglesias de Galacia habían tropezado y se habían separado de la fe en Jesucristo. Y esto debido a que habían retrocedido y regresado a la ley del Antiguo Testamento, a los 10 mandamientos. Los judaizantes que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio
habían desviado a los creyentes hacia la ley y los habían apartado de Cristo. La verdad del Evangelio no se refiere a la doctrina ni a la enseñanza del Evangelio, sino a la realidad del Evangelio. Y el primer aspecto de la verdad del Evangelio es que el hombre caído no se puede justificar por las obras de la ley. En 2:16, Pablo dice que sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Es un hecho que el hombre cayó y por tanto llegó a ser carne. ¿Puede hacer la carne algo para que Dios lo apruebe y lo justifique? No. En este mismo versículo, Pablo dice que el hombre caído no puede guardar la ley justa de Dios, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Este es el primer aspecto de la verdad del Evangelio. El hombre caído jamás será justificado por las obras de la ley. Esta palabra nos dice muy claramente lo que la ley no hace por el cristiano. Ahora, en el mensaje que tenemos por delante, veremos por qué fue dada la ley. Comencemos el mensaje con Witness Lee. La verdad del Evangelio the fallen man, es que el hombre caído, as a flesh, que es carne, no puede ser justificado por las obras de la ley. Este es un hecho, del cual Pablo dice en 2:16, nadie logrará justificarse por las obras de la ley. La ley no fue dada para que la cumplamos, porque no tenemos la capacidad de hacer eso. Es imposible guardar la ley, porque somos personas caídas y somos carnales. La carne nunca podrá cumplir la ley santa de Dios. La ley es muy santa y está mucho más allá de nuestro alcance. Este es un hecho, del cual Pablo dice en 2:16, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. Esto quiere decir que ningún hombre será justificado por la ley. Desde el primer día que Dios dio la ley, Él sabía que el hombre no tendría la capacidad de guardarla. Sin embargo, Él la dio. Entonces, ¿para qué la dio? ¿Por qué la dio? Su propósito fue usarla como un redil para guardar a las ovejas. Esto es, a su pueblo. En Romanos, tanto como en Gálatas, vemos claramente por qué fue dada la ley. En 3:19 dice, la ley fue añadida a causa de las transgresiones. La ley fue dada para exponer lo que está en el hombre. ¿En dónde está el hombre? La mejor manera de exponer al hombre es hacer que su situación sea manifiesta, o sea, a la luz de los atributos de Dios, los cuales describen lo que Dios es. Miren, los 10 mandamientos se componen principalmente de 4 atributos divinos: la santidad divina, la justicia divina, la luz divina y el amor divino. Así que la ley llega a ser, ¿qué cosa? Sí, la ley es el testimonio de Dios. Los 10 mandamientos testifican que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es luz y que es amor. Dios usó este testimonio para exponer al hombre. Así es como funciona la ley. La ley fue dada a causa de las transgresiones, pero con el propósito de guardar, o sea, de cuidar al pueblo escogido de Dios. Finalmente, Dios usó la ley como un custodio para guardar a su pueblo. De la misma manera que un redil guarda a un rebaño durante el invierno o cuando caen tormentas, así también la época anterior a la venida de Cristo puede ser comparada con una estación de invierno o a una tormenta. Y por eso Dios usó la ley como un redil para cuidar de su pueblo hasta que Él viniese. Los judaizantes estaban ciegos, pensando que Dios dio la ley para que la guardasen. No sabían que había sido dada no para guardarla,
sino para custodiar al pueblo de Dios. La ley sirve como un ayo, como un amo. Dios usó la ley no solamente para exponer nuestra transgresión, sino también para guardar al pueblo de Dios hasta que Cristo viniese. Y ahora que Cristo ha venido, la ley ha llegado a su fin. Ella tenía una función dispensacional. ¿Comprenden? Era solo para una dispensación. Pero una vez que fue cumplida esta función, la ley ya no debe permanecer. Debe acabarse. Pero los insensatos judaizantes no conocían el propósito de Dios cuando Él dio la ley. Y por eso, aún después de que Cristo vino, querían guardar la ley, lo cual está en contra del principio básico de la economía de Dios. Bueno, José Ramón, aquí tenemos un punto muy importante. Por favor, aclárenos este asunto. Que la ley fue dada para poner en descubierto al hombre caído y para guardar al pueblo de Dios en custodia. ¿Qué nos puede decir usted de esto? Esta palabra debe librar a muchos cristianos al ver que la ley no fue dada para que nosotros la guardemos, sino para que ella nos guarde a nosotros. Pocos cristianos se han enterado del verdadero propósito de Dios al dar la ley. La ley sirve como redil, donde el rebaño es protegido durante una tormenta o durante el invierno. De la misma manera, la ley preserva al pueblo de Dios. Es una ceguera que los judaizantes pensaban que la ley fue dada para que ellos la guardaran. No sabían que fue dada para guardarlos, preservarlos y protegerlos a ellos. En Gálatas 3:23 claramente dice: pero antes que fuese la ley, estábamos bajo la custodia de la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El hombre nunca puede ser justificado por las obras de la ley, sino solamente por la fe en Cristo. La ley tiene una función dispensacional, y una vez cumplida esta función, no debe permanecer. Puesto que Cristo ha venido, la ley no tiene que funcionar. La ley ha entregado al pueblo de Dios a Cristo. Es una rebelión contra la economía de Dios el arrebatar de Cristo a la gente y llevarlos otra vez a la ley. La ley ha cumplido su propósito. Sin embargo, algunos cristianos siguen promoviendo la ley. El principio básico de la economía de Dios es que Cristo ya cumplió la ley. Por eso Pablo escribió esta epístola a los Gálatas, para luchar contra los que en esa era seguían promoviendo la ley. Buscar ser justificados por las obras de la ley está en contra de la realidad del Evangelio. Somos justificados por la fe en Cristo. Continuemos entonces con nuestro estudio vida de hoy. Under God's New Testament economy, En la economía neotestamentaria de Dios, it is altogether not a matter to keep the law, ya no debemos guardar la ley. not a matter of the works of law. Ya no estamos bajo las obras de la ley. Al contrario, somos justificados por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo quiere decir que entramos en una unión orgánica con Dios, la que ocurrió cuando escuchamos la predicación del Evangelio y creímos. Predicar adecuadamente el Evangelio no consiste en predicar una doctrina, sino en predicar la persona del Hijo de Dios. El Hijo de Dios abarca mucho. Él es la incorporación del Padre, y el Hijo de Dios es hecho realidad como el Espíritu. Para predicar el Evangelio de una forma adecuada, debemos predicar a esta persona. El centro de nuestra predicación evangélica debe ser esta persona viviente. Debemos ministrar a esta persona, el Hijo del Dios viviente,
para impresionar a la gente. Al predicarles el Evangelio, debemos dejarles a ellos una impresión de esta persona viviente. En nuestra predicación, debemos presentar a Cristo como el más precioso. Y cuanto más lo exhibamos, cuanto más le prediquemos, más hablamos de su preciosidad, algo del Hijo de Dios será infundido dentro de los oyentes. Esta infusión llegará a ser en ellos su fe, y esta fe hará que respondan a nuestra predicación, que aprecien a la persona que les estamos presentando. Esta apreciación llega a ser la fe en ellos, la fe en Cristo. Se sentirán muy contentos por haberlo recibido. Yo recuerdo la tarde cuando tenía 29 años y medio y escuché un precioso mensaje que nunca había escuchado en los 10 años anteriores. Nunca había escuchado un mensaje tan precioso acerca de Dios. Después de escuchar ese precioso mensaje, todo mi corazón quedó capturado por él, porque cierto elemento precioso quedó infundido dentro de mí. Ni siquiera hice el intento de creer. Simplemente hubo en mí una apreciación espontánea por el Señor Jesús, que dije, no me importa nada de este mundo. Quiero tener solo a este Dios. Esta es la fe. La definición verdadera de la fe en nuestra experiencia es esta. La fe es la preciosidad de Jesús infundida en nuestro ser. Mediante tal infusión, espontáneamente tenemos fe en Jesús. Todo creyente tuvo esta misma experiencia. Él tuvo una apreciación de Jesús, diciendo, «Oh Jesús, te amo. Oh Señor Jesús, te amo. Tú eres tan bueno conmigo». Nos faltan palabras para explicar cómo ocurrió esto, pero sabemos que sí tuvimos una sensación interior, y esta es la fe viviente. José Ramón, qué testimonio tan claro hemos escuchado de la experiencia del hermano Lee, de lo que la fe es y lo que no es. Estas son experiencias muy profundas. Ahora, ¿podría usted darnos sus comentarios de lo que es la fe? A mí también me gustó este testimonio de la experiencia del hermano Lee, porque nos ayuda a entender qué es la fe. Muchas personas han escuchado la doctrina del Evangelio de Cristo sin haber sido infundidos con la persona viviente del Señor Jesús. Esta clase de predicación produce en los oyentes una condenación porque saben que carecen de la fe en Cristo. Esta predicación condena a las personas, quienes escuchan que están en tinieblas y que son pecaminosos, pero no escuchan la solución de todos sus problemas, que es la persona del Señor Jesús. Sin embargo, la predicación adecuada consiste en predicar la persona del Hijo de Dios. La fe en Cristo por la cual los creyentes son justificados está relacionado con la apreciación que ellos tengan de la persona del Hijo de Dios. La verdadera predicación infunde la preciosidad de Cristo en los oyentes. Esta infusión llega a ser su fe, de modo que aprecian a la persona que les estamos presentando. Esta apreciación es la fe de ellos en Cristo. Esta reacción es la fe dentro de ellos y esta fe produce una unión orgánica con Cristo. La fe en Cristo denota una unión orgánica por medio de creer. Muchas veces la predicación solamente da énfasis a la condición caída del hombre y no a la persona misma del Señor Jesús. Solo cuando predicamos a esta persona viviente, ocurrirá algo dentro del oyente, haciendo que invoque al Señor orando. Señor Jesús, te amo, tú eres mi tesoro, te quiero. Esta fe es la preciosidad de Jesús infundida en nosotros. ¡Qué maravilloso! Amén. Sí,
Y después de recibir al Señor Jesús, seguimos recibiendo algo que nos hace andar con Él. ¡Aleluya! Continuemos con el mensaje. Under God's New Testament economy, En la economía neotestamentaria de Dios, man having life, el hombre no solo tiene vida, sino que vive por fe. Como resultado de la unión orgánica que se llevó a cabo cuando fuimos salvos, nosotros tenemos vida en nosotros por fe. Y empezamos a vivir por esta fe, la cual es nuestra apreciación por el precioso Señor Jesús. Somos justificados y también engendrados y empezamos a tener una vida nueva por la cual empezamos a vivir por fe. Al mismo tiempo, morimos. ¿A qué? Sí, morimos a la ley a fin de vivir para Dios. Nuestra experiencia cristiana comprueba que tan pronto como nuestra unión orgánica con Cristo aconteció, tuvimos el sentir de que estábamos muertos a todo, muertos al mundo, muertos al yo, al pecado y aún a todas las obligaciones de la ley. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir estar muerto a la ley? Quiere decir que fuimos liberados de todas las obligaciones de la ley. Morimos a todo. Pero al mismo tiempo, tuvimos conciencia del hecho de que estábamos vivos para con Dios. Probablemente cuando por primera vez nos dimos cuenta de esto, no tuvimos el conocimiento ni tampoco la terminología para explicarlo, pero sí dijimos algo como: Señor Jesús, de aquí en adelante no me importa nada, nada que no seas tú. No me importa mi educación, ni mi trabajo, ni mi futuro, ni siquiera me importa mi esposa o mis hijos, ni mi propia vida. Señor Jesús, solo me importas tú. Esto indica que usted murió a todo a fin de vivir para Dios. Esta es la manera bíblica de expresar su experiencia. Y usted debe decirle al Señor: Señor Jesús, te amo. No me importa el mundo, no me importa mi futuro, ni mi hogar, ni mi familia. No me importa nada, solo me importas tú. Déjenme preguntarles a ustedes, todos los que han creído en el Señor Jesús, ¿no han hecho esto? Creo que todos hemos orado de esta forma, ¿no es verdad? Yo oré esto más de 20 veces. Le dije al Señor: Señor Jesús, eres tan bueno, tú eres muy bueno. Todo lo de este mundo no es nada para mí. De hoy en adelante no me importa nada, solo me importas tú. Al decir esto, indicamos que hemos muerto aún a nuestra esposa. Hemos muerto a nuestros hijos. Hemos muerto a todo el mundo. Hemos muerto a Moisés, hemos muerto a Elías, hemos muerto a todo lo que no sea Dios, a fin de vivir para Dios. No podemos más que decir amén y amén a esta palabra. Hemos escuchado una palabra de cómo aplicar la fe a nuestro vivir. Y creo que muchos cristianos han tenido esta experiencia. En este sentido, José Ramón, ¿nos podría usted decir cómo nuestra apreciación por el Señor Jesús nos conduce a la realidad mencionada en Gálatas 2:19, que yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios? ¡Qué maravilloso hecho! No solo tenemos vida, sino que también vivimos. Y este vivir es la continuación de la fe que fue infundida en nosotros. ¡Qué conclusión maravillosa tiene este mensaje! Me ha sido de mucha inspiración escuchar cómo el hermano Lee expresó su amor por el Señor Jesús y su deseo de solo vivir a Cristo. No le importaba más que Cristo. Esto es estar muerto a fin de vivir para Dios. La ley exige lo imposible de nosotros, pero el Señor Jesús nos justifica y nos suministra. Con solo esta reacción de fe en nosotros se producirá por la unión orgánica y se cumple todos los requisitos de la ley en nosotros. Esta fe nos hace morir a la ley y a todo
y nos capacita a vivir para Dios. Con esta vida y este vivir podemos decir lo que el apóstol Pablo dijo en el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este también es un aspecto básico de la verdad del Evangelio. Aleluya. ¡Qué maravilloso es el libro de Gálatas! Lo que hemos presentado hasta este punto toca el corazón de la economía neotestamentaria de Dios. Agradecemos al Señor Jesús por tal persona como el apóstol Pablo, quien habló estas palabras que tanto necesitamos aún hoy día. Y agradecemos al Señor por este ministerio que nos presenta estas verdades. Por lo que les recomendamos a nuestros radioyentes que adquieran los escritos de este estudio vida, que serán de mucho provecho para su vivir diario. Y a usted, José Ramón, una vez más, muchas gracias por habernos acompañado, y sé que le tendremos muy pronto aquí nuevamente. Gracias por estar aquí en este precioso programa. Queremos presentarles un nuevo libro titulado El conocimiento de la vida por Witness Lee, en donde describe que la intención y el deseo de Dios es ganar una expresión corporativa en el hombre que lleve la imagen de Dios, manifieste su gloria y posea su autoridad para destruir a su enemigo. Pero muy pocos creyentes se dan cuenta de que esto puede ser obtenido solamente por medio de la vida de Dios. Y aún menos han tocado el asunto de conocer y experimentar la vida divina que está disponible a nosotros por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Aunque hay muchos creyentes que buscan al Señor, muy pocos han encontrado el camino de la vida. En vez de esto, muchos la han confundido con celo, conocimiento, poder o dones. En el libro El conocimiento de la vida, Witness Lee nos ilumina el camino que lleva a la vida, comenzando con la regeneración, y que nos guía a avanzar y a conocer y a vivir según el sentido interno de la vida. El conocimiento de la vida nos provee con un fundamento excelente para la experiencia genuina de Cristo. Acuérdense, el libro se titula El conocimiento de la vida por Witness Lee. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. A través de los mensajes del Estudio Vida, Witness Lee recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a casilla postal
2121 Anaheim, California, 92814. Capítulo 8.